Amén. Gracias a Dios porque alabamos a un Dios vivo y poderoso. Amén. Eh, Abra su Biblia ahí en Juan 19:30, y vamos a leer este versículo de forma unida. Juan 19:30. ¿No tiene, hermano? Amén. La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Incline su rostro. Amado Padre, en esta noche, Señor, te agradecemos, mi Dios, por la oportunidad que das nuevamente a nuestras vidas de poder, Señor, escuchar tu palabra, Señor, nutrirnos de ella, Padre, y poder, Señor, glorificar tu nombre, Señor, a través de la misma, Padre. Señor, en esta noche te doy gracias por la vida de mi hermano Alejandro, Padre, a ti, Señor, te ha placido el utilizarle esta noche, Señor, para que, Señor, nuestras vidas sean bendecidas, Padre. Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, dándonos ese entendimiento, Señor, y, y sin duda esa palabra que nuestras vidas necesitan día con día, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre, y, Señor, sin duda, a ponerla por obra. A ti, Señor, sea honra y gloria por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así dejo lugar a nuestro hermano Alejandro. Buenas noches. Este mes, como la semana pasada mencionó nuestro hermano Ignacio, vamos a considerar algunas cosas acerca de lo perfecto. Acerca de lo perfecto. Y es interesante pensar en eso porque tenemos en la mente muchas veces muchas palabras que en automático más bien, no meditamos demasiado en la definición de las palabras, pero es algo que forma parte de nuestro vocabulario y que en ocasiones solemos usar con naturalidad, ¿no? Un ejemplo quizá muy sencillo es cuando decimos que todo pasa o que nada pasa. Cuando digo todo, ¿a qué me refiero? Pues a todo, y todos decimos todo, pero al momento de querer explicarlo es cuando se vuelve interesante, ¿no? Porque yo creo que usted sabe la definición y yo creo que yo sé la definición, pero cuando se trata de explicar es cuando entramos en conflicto. Y yo creo que este asunto de perfecto es también algo que nos causa conflicto en la mente y en la cabeza humana, porque dicho quizá de una forma muy simplista, es un sinónimo de perfecto es algo que no tiene falla. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Ok. Sin mencionar la respuesta obvia, que creo que entre comillas todos tienen cuando hablamos de alguien perfecto, ¿puede darme usted ejemplo de algo perfecto? Por eso dije que la respuesta obvia no contaba. Sin mencionar la respuesta que creo que entre nosotros es obvia, ¿puede darme un ejemplo usted de algo perfecto? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Muy bien, por ahí un valiente.
por ahí un valiente que se atrevió a ponerse a él y luego a lo que tiene enfrente. Bueno, lo digo con respeto, no me refiero a otra cosa. Pero miren, tomando este asunto que es una definición muy simplista para nuestra mente, que básicamente está adecuada a nuestra capacidad, no es otra cosa. Pero dijimos que algo perfecto es que algo que no tenía error, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, hablando por ejemplo de una de las cosas que mencionó nuestro hermano Carlos, que era el hijo, el bebé que ahora tiene en sus brazos, sin que sea otra cosa, nada más es por ejemplo, Carlos, no creas que es algo ni profético ni personal, pero cuando cuando un ser humano se enferma, ¿qué es lo que pasa? Decimos que es perfecto, que no es perfecto. Ya nos empieza a parecer un problema en la cabeza porque parece que es un error, porque parece que es algo que no concuerda con la definición que tenemos de perfección. Acorde a la definición humana de perfección, ¿un ser humano debería enfermarse? Porque estamos hablando de algo que no falla. Y entonces ya empezamos todos a pensar en cosas por el estilo. Miren, la razón por la que me detengo a hablar de esto y por la que mencioné al principio este asunto de la respuesta obvia, yo creo que todos podemos coincidir y decir sin lugar a duda que el único perfecto, y voy a hacer un paréntesis aquí, pero el único perfecto es, ok, considerando esto de que hablamos de que es alguien que no tiene falla por ningún lado. Pero el primero valiente y el único valiente que se atrevió a ponerse como perfecto, y lo mencionó nuestro hermano, fue uno. Cuando la realidad es que a los hijos de Dios, a los hijos del perfecto, Dios también nos llamó a ser perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, vamos más bien, voy a tratar de mencionar esto o de acomodar esto para entender las cosas. Miren, el tema del mes es perfecto y una de las cosas que acontece en la Escritura es que en general, cuando se habla de perfección, el primero en el que pensamos, ya lo dijimos, es en Dios. Y de ahí es correcto, no hay forma de salirse hacia ningún otro lado. Y yo cuando les pregunté si podían mencionar algo perfecto, la realidad es que todos dudamos. ¿Por qué no nos atrevemos, la mayoría de nosotros, a ponernos como perfectos? Pues porque, tomando en cuenta esta definición que tenemos de perfección, de que es algo que no falla, nosotros, como seres humanos, pues por supuesto que entramos en esa categoría de las cosas que fallan, de una de las muchas cosas que fallan. Pero en la Escritura, cuando se habla de perfección, al único ser al que se le atribuye es al Señor, a nuestro Padre. Y como lo mencionaba un poco la semana pasada también el hermano Ignacio, hablamos de ese Dios trino. Y cuando mencionamos esta palabra de trino, hacemos referencia a tres. La Escritura, cuando habla de perfección y habla de Dios, suele estar muy relacionado con el número 3. El hermano Ignacio lo mencionaba. Dios, en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres grandes atributos de Dios que engloban todo el poder de Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. En todos lados está, todo lo sabe y todo lo puede, ¿estamos de acuerdo? Y entonces estamos hablando de que la perfección está en nuestro Dios. Y hay otra serie de cosas que cuando se mencionan y están relacionadas con Dios aparecen en 3 ocasiones. Y entonces dentro de la Escritura ese número 3 se ha asociado con algo perfecto. Por eso la semana pasada se hablaba de, ¿recuerdan el tema? Triple bendición, o sea 3. Y esta semana este día vamos a considerar el asunto del triple testimonio. Entonces, cuando estamos hablando de triple, ¿a qué nos referimos en este caso, en esta ocasión? A 3. Dicho de otra forma, a la perfección. ¿Sí me expliqué? Estamos hablando de que cuando en la Escritura aparece el número 3 y se relaciona con Dios, se entiende como perfecto, como que no hay falla en tal. ¿Sí me expliqué mejor? ¿Sí? Ok. Ahora, nada más quiero hacer un paréntesis aquí. Este asunto es conocido como numerología bíblica.
Y entonces a veces algunos han caído en el error, algunos, no todos, de que cada que ven el 3 en la escritura piensan que es perfecto o que buscan números en su vida para tratar de encontrar alguna similitud con lo que Dios menciona. No funciona así, no es así. Cada que encontramos nosotros detalles de la escritura, si no lo consideramos delante de Dios, corremos el riesgo de hacerlo una suerte, corremos el riesgo de hacerlo una adivinación, un ídolo y cualquier otra cosa. Y entonces la numerología bíblica es algo que se menciona, pero es algo a lo que no le debemos dar demasiado peso. Y cuando me refiero a demasiado peso es que no podemos ponerlo por encima de Dios. ¿Sí me expliqué? Ok, entonces, dijimos que triple, cuando se relaciona con Dios en la escritura, es sinónimo de, o se suele tomar como perfecto, como que no hay fallo en tal. Una de las cosas que aparece 3 veces en la escritura, más específicamente en los evangelios, es un testimonio. Dentro de los evangelios hay 3 veces que aparece un testimonio acerca de Jesús hecho hombre. ¿Sí? Cuando hablamos de Dios, solemos pensar ¿en quién? En Dios Padre, en un ser que no vemos, en un ser del que no siempre se escucha su voz audible. Son situaciones muy específicas en las que Dios habla, de los que no se ve nada, pero nosotros por fe creemos que es real. ¿Amén? Amén. Ahora, dice la Escritura, y es algo que nosotros creemos, que en algún momento hubo una persona que fue Dios, que era Dios encarnado. ¿De quién hablamos? De Jesús. Ok. Ahora, hablando de esta persona, de Jesús, la Escritura en los evangelios específicamente aparece 3 veces un testimonio acerca de Jesús. ¿Qué es un testimonio, hermanos? Cuando hablamos de testigos, por ejemplo, ¿a qué nos podemos referir? ¿Para qué se requieren testigos? Un testigo es alguien que da testimonio de algo. Cuando hablamos de testigos, ¿en qué situaciones usamos testigos? Cuando se casan, cuando hay demandas. En general es para situaciones legales, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿cuál es la función de los testigos? Pues que puedan decir que lo que está pasando es cierto o que fue cierto. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo en el hecho de que un testigo se presenta ante alguien y se ocupa para decir que algo fue cierto, que algo es válido, que algo pasó o que algo está pasando frente a sus ojos. Y entonces después esa persona puede dar testimonio de lo que vio, de lo que oyó o lo que haya sucedido frente a él. ¿Ok? Entonces, miren, antes de pasar a otro punto, yo creo que vayamos así rápido a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 y voy a leer el versículo 56, muy rápido. ¿Lo tiene? Marcos 14, 56. Dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Qué pasa con el testimonio? ¿Qué pasa con los testigos de algo? Bueno, supongamos que algo acontece frente a nuestros ojos. Y aquí habemos bastantes pares de ojos, disculpen que no los esté contando, pero fácilmente somos más de 20 pares de ojos. ¿Estamos de acuerdo? Si algo acontece frente a nuestros ojos y después allá afuera nos piden que los describamos, ¿cómo va a saber la persona de allá afuera que lo que pasó aquí fue real? Porque lo que le digamos tiene que coincidir. ¿Está de acuerdo? Supongamos que puede haber pequeñas variaciones porque alguien puede decir que algo fue muy grande y otra persona, a los ojos de otra persona pudo ser muy pequeño. Pero lo esencial de las palabras que salgan de nuestra boca tiene que coincidir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así funciona allá afuera también en lo legal. Alguien viene y dice algo y en general es mejor que lo diga a solas porque después entra otra persona que no escuchó lo que dijo la primera persona y viene a decir otra cosa. Si esas dos cosas no coinciden, ¿qué pasa con los hechos que ellos describen? ¿Los tomamos por ciertos o los tomamos por falsos? Los tomamos por falsos. Entonces dice la Escritura que había personas que hablaban de Jesús y dice Marcos, muchos decían falso testimonio contra él, ¿pero qué pasaba?
sus testimonios no concordaban, no había forma de comprobar lo que estaban diciendo. Entonces eran testigos falsos, eran gente que daba testimonio, pero daba un testimonio falso. Y entonces aquí ya tenemos que puede haber testimonio real o testimonio falso. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, les decía, hablando de Jesús, de un hombre, de Dios encarnado, de Dios en la tierra, aparece 3 veces. ¿Qué dijimos que significaba 3 cuando se relacionaba con Dios? Perfecto. Aparece 3 veces un testimonio que alguien da acerca de Jesús. Miren, Jesús fue alguien que por su ministerio se volvió popular en la zona en la que vivió y en la zona en la que anduvo transitando. Eso quiere decir, y nosotros lo vemos en los evangelios, que cuando él llegaba a ciertas ciudades, ¿qué solía pasar? La gente se agolpaba. ¿Por qué se agolpaba la gente? ¿Por qué lo rodeaba la gente? Porque había otra gente que había dicho lo que había hecho. Porque había otra gente que había dado testimonio de lo que había hecho. Y miren, ese testimonio era suficiente para que las siguientes personas tuvieran al menos curiosidad de ver si era cierto lo que pasaba. Y ese es un testimonio que se da. Pero hay 3 ocasiones que se da un testimonio que viene de alguien totalmente diferente. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Voy a pedirle a alguien que lea. No, perdónenme, lo voy a leer yo por cuestiones de la transmisión. Mateo 3. Es que si les pido a ustedes que lean, no se escucha en la transmisión. Mateo 3. Y vámonos hasta el versículo... Bueno, desde el versículo 13, para entender un poco. ¿Estamos ahí? Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que, y atención aquí, cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si no fuera suficiente el testimonio que ya había dado al hacer unos milagros en la boda y el testimonio que daba cuando era niño y se presentó en el templo y sorprendía a los maestros, si no era suficiente ese testimonio, después de que es bautizado, dice que cuando sube del agua desciende el Espíritu en forma de paloma sobre él. Y no solo eso, porque alguien podría decir, ay, es una paloma, pues hay palomas en todos lados y un pájaro baja de donde sea. No, sucede algo que todos oyen. No es una experiencia personal de Jesucristo, es algo que todos escuchan y todos los que estaban ahí escuchan una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Número 1, primer testimonio en el bautizo, después del bautizo. Segundo testimonio, Mateo 17. Mateo 17, desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Mateo 17. Bueno, nada más voy a comentar. Antes, en el capítulo 16, Jesús habla con sus discípulos y es una de las varias ocasiones en las que anuncia su muerte y dice qué es lo que le va a acontecer. Y en esa ocasión que anuncia su muerte es cuando Pedro le dice, Señor, ten compasión, que ninguna cosa te acontezca. Ninguna cosa de estas te acontezca. Y Jesús le contesta, aléjate de mí, Satanás. Ok, después de que eso acontece, dice Mateo que pasan 6 días de ese evento, de esa plática que tuvo con sus discípulos. Y dice que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, otra vez, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta ocasión dice, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Segundo testimonio. Para este momento ya había más testimonio de la gente lo conocía, ya había gente que decía lo que había visto, y no solo lo que había visto, sino lo que había hecho con algunos, porque ya había hecho algunos milagros. Y entonces, después de esa toma a 3 discípulos, y estando apartados en el monte sin avisarle a nadie, dice que Jesús es transfigurado, dice que resplandeció su rostro y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Recuerden que estamos hablando de un ser humano, de una persona. Es Dios hecho hombre, pero es una persona. Dice Hebreos que es alguien que estuvo sujeto a las mismas cosas a las que ustedes y yo estamos sujetos. Tentaciones, necesidades, etc. Vemos a Jesús dormir, vemos a Jesús tener hambre, vemos a Jesús sentirse triste. Es decir, era una persona, era un hombre, pero era Dios. Son de esas cosas que no se explican tan sencillo, pero que en parte aceptamos por fe. Ok, primer testimonio en su bautizo. Segundo testimonio, acontece que hay una transfiguración solo frente a un grupo reducido de personas. Y para que no quedara duda en esas 3 personas de que lo que estaban viendo fuera un sueño, fuera una visión, fuera algo por el estilo, dice que otra vez del cielo se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y miren, además recordemos esto, al mismo tiempo que he mencionado que hay testimonio de muchas personas que vieron los milagros que Jesús hizo y otras tantas que literalmente lo vivieron en carne propia. Recuerda que lo primero que leímos es que hay gente que estaba dando un testimonio contrario. Hay gente que era capaz de decir que no era el Hijo de Dios. Hay gente que era capaz de decir que tenía un demonio y que por eso era capaz de hacer lo que podía hacer. Hay gente que era capaz de decir que era un hereje y un blasfemo por atribuirse a ser Dios. ¿Qué pasa cuando usted escucha 2 testimonios que son contrarios? ¿Cómo se siente acerca del hecho que le están contando? ¿A quién se inclina a creerle? ¿Por qué le cree a quien le cree y por qué no le cree a quien no le cree? Le ha pasado seguramente, y yo creo que les ha pasado a los que tienen más de un hijo, o a los que tienen hijos y tienen primos de su edad. De repente llega uno y dice, es que me pegó. Y luego llega otro y dice, no, él me pegó. ¿Y qué hace usted? Decide salomónicamente. Muy bien. Eso sucede. Y miren, ese es un ejemplo muy básico, pero así es como reaccionamos ante los testimonios. Porque miren, hoy usted y yo, entre comillas, bueno, hoy sí, usted y yo aceptamos con facilidad, espero que sí sea, que Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien aquí duda de eso? No, todos aquí ya aceptamos con facilidad que Jesús es Dios. Pero estamos hablando de que en ese momento Jesús era una persona como cualquier persona que usted se pudiera imaginar. ¿Cómo sabemos que era una persona cualquiera? Porque dice que solo en este momento su rostro y sus vestiduras resplandecieron. Es decir, a veces cuando se dibuja a Jesús en cuadros, en arte, que no siempre es precisa, pero es arte, ¿cómo dibujan a Jesús? Con vestiduras blancas y resplandeciendo y con un rostro hermoso. Incluso eso es contrario a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que no era atractivo a la vista. La Escritura dice en Isaías, en una profecía y durante los evangelios, no era alguien que fuera agradable. Dice el dicho, como te ven, te tratan. Y aunque no queramos aceptarlo, la realidad es que así es. Si uno no se viste adecuadamente en ciertos lugares, no lo reciben. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho, no lo reciben porque así somos nosotros como seres humanos. Ahora, ya he entendido esto de que es difícil para la gente reconocer a Jesús como Dios, tenemos una segunda ocasión en la que se oye una voz
que sirve para disipar las dudas acerca de lo que Jesús ha hecho y dicho. Porque miren, otra vez, yo creería que si ustedes y yo hoy vemos un milagro, ¿a quién se lo atribuiríamos? A Dios. No hay forma de que nosotros como creyentes hoy se lo atribuyamos a otra persona. Pero no estamos hablando de ese tiempo. En ese tiempo había voces que decían que Él era Cristo, que Él era el Hijo de David, pero había voces muy fuertes que gritaban lo contrario. Había voces muy fuertes, muy ruidosas, muy escandalosas que decían, este no es cierto. Este tiene un demonio y por eso hace lo que hace. Entonces, para que los apóstoles, para que los discípulos no tuvieran dudas de lo que Jesús estaba diciendo, porque miren, recuerden, el evento anterior que Mateo narra es, voy a sufrir, pero es necesario que yo sufra para que acontezca, para que se cumpla la escritura, para que después de que yo muera resucite y sea levantado. Y entonces imagínense a los discípulos recibiendo esas palabras de Jesús, pero al mismo tiempo escuchando, porque lo escucharon siempre, que Él no era Dios, que Él no era digno de alabanza, que no era quien decía ser. Y entonces les decía, ellos tienen que enfrentarse a recibir dos testimonios y no saber, tener que decidir en qué testimonio confiar. ¿Okay? Entonces en esta segunda ocasión, aparece un testimonio del mismo Padre que aparece cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús es bautizado, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Jesús es transfigurado, se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y agrega, a Él oíd. Y vámonos al último testimonio. Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículo 27. ¿Ya lo tiene? Unos versículos antes, lo que narra Juan es que fue lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Después acontece que hay algunos griegos que lo están buscando. Y en Juan 12, versículo 27, Juan escribe que Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y Jesús expresa, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Tercer testimonio, ya no es, este es mi Hijo amado, pero es una confirmación, otra vez, de lo que Jesús ha afirmado ser desde el principio. Jesús desde el principio está consciente de su tarea y de quién es. No tiene crisis de identidad, no tiene dudas, enfrenta problemas, pero es capaz de salir avante. Es capaz de dominar sus deseos, es capaz de dominar las pasiones a las que estaba sujeto como ser humano y es capaz de avanzar a pesar de las cosas que se decían de él. Imagínense, hoy en día, con este asunto de superación y de sentirse bien que tanto se menciona y de salud mental, que miren, no estoy diciendo otra cosa ni lo estoy menospreciando, pero imagínense, con la cantidad de vituperios y de cosas que se decían en contra de Jesús, hoy en día muchos le dirán, no, guárdate, para que guardes tu salud mental. Porque esas voces te están haciendo mucho daño. Que de hecho es lo que Pedro se acerca a decirle. Pedro le dice, Señor, que no te acontezca. Jesús, convencido de para qué había sido hecho hombre, avanza sobre eso. Y miren, para seguir probando que Jesús avanza sobre eso, Jesús, hombre, sigue sujeto a las pasiones y a los dolores y a las aflicciones que usted y yo estamos sujetos.
y sin mentir en ningún momento, dice, ahora está turbada mi alma. Ay, pero era Dios, no iba a sentir nada. No, era un hombre. Ay, pero era Dios, él sabía que iba a resucitar. Eso no quitaba el dolor que existía en su corazón humano. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he llegado. Yo estoy consciente de que esa es la labor para la que he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz del cielo dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba ahí y había escuchado la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No voy a continuar porque no es el tema. Pero miren, me parece interesante, cuando todos empiezan a debatir acerca de quién era la voz o de qué se trataba esta voz, Jesús les dice, miren, esa voz no es porque yo necesitara que alguien me calmara. Esa voz es porque ustedes necesitaban escuchar otra vez un testimonio que confirmara lo que yo he venido diciendo durante todo este tiempo. Y miren, la razón por la que se repite 3 veces, más allá de ejemplificar o de probar la perfección que existió en ese hombre y que existe en Dios, nos habla también de cómo Dios conoce a sus hijos. Y cómo Dios sabe que a pesar de que esos 12 discípulos y otros tantos siguieron a Jesús durante 3 años y expresaron literalmente en más de una ocasión creer en Él, Dios sabe que siguen teniendo dudas. Dios sabe que esos discípulos se siguen enfrentando a cosas que los hacen dudar. Y entonces por aquí lo deja muy claro, dice, esta voz no se escuchó porque yo la necesitara. Esta voz era para dejar testimonio de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y mire, más adelante también dice algo que es tremendo, que habla del juicio. Dice en otra parte de los evangelios, yo no vengo a juzgar la tierra, pero lo que he dicho y lo que he hecho es lo que va a juzgar a aquellos que ignoren lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Triple testimonio, en 3 ocasiones diferentes, se escucha la voz del cielo del Padre hablando de un varón, de una persona, que otra vez nosotros ya muy sencillo podemos asumir que es Dios, podemos asumir que es Jesús. En ese tiempo no fue así. En ese tiempo se necesitaba una voz que confirmara lo que Él había dicho, que confirmara que en Él había perfección, que confirmara que en Él todo se estaba cumpliendo y se iba a cumplir. Durante los evangelios, en más de una ocasión, en los 4 evangelios, ustedes y yo podemos leer que dice para que se cumpla la escritura o que dice como decían los profetas. Es decir, cada que Jesús hace cosas humanas como bautizarse, si recuerdan cuando se bautiza y Juan se está negando, Jesús le dice, es que es necesario que esto acontezca para que se cumpla la escritura. Es decir, lo que Jesús está haciendo no solo viene a cumplir los profetas antiguos, sino que nos alcanza a nosotros. Y mire, nuestro hermano Carlos leía el capítulo 19, ¿sí se acuerda? Juan 19. ¿Sí se acuerda que leyó Carlos al principio? Más o menos. 19:30. Y dice, ya mucho tiempo después de estos 3 testimonios, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué es consumado? Todo está terminado. Todo está terminado. Dicen los que saben que en realidad aquí solo hay una palabra que Jesús expresa, no son 2 como es en nuestro idioma, pero en esencia lo que dice es, esto está terminado, no hay nada más que hacer. Y no solo cumplió lo que
pudiera parecer que se está refiriendo en este momento que tiene que ver con el sacrificio. No está solo hablando del sacrificio. Está hablando de cumplir con lo que los profetas habían dicho, está hablando de cumplir con la ley que Moisés había recibido y está hablando de cumplir con el plan que el Padre tuvo desde el principio de los tiempos. Un cumplimiento que a pesar de haber tenido su momento perfecto hace más de 2000 años, en nuestro tiempo todavía no acontece. Pero ya está terminado. Porque en este varón del que se da triple testimonio del cielo de quién es, está toda la plenitud de todo. Colosenses capítulo 1. Miren, hermanos, hoy comenzando, más bien repitiendo lo que mencionaba al principio, un poquito de cosas que ya tenemos en la cabeza y definiciones que ya podemos tener armadas en la cabeza. A veces dentro de la iglesia y dentro de nuestro cristianismo suele suceder esto. Tenemos versículos metidos en la cabeza y los repetimos y lo sabemos. Pero en esa repetición y en esa memoria se pierde la meditación que es necesaria y la comprensión que es necesaria cuando hablamos de estos temas. Versículo 15, Colosenses 1:15, dice así, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Perfecto. Perfecto. No errores, no dudas, no titubeos hacia ningún lado. Y nuestra capacidad es limitada porque en realidad cuando menciono perfecto, pues por supuesto que no estoy hablando de la perfección en el sistema humano. Estoy hablando de una perfección que sobrepasa toda nuestra capacidad. Dice aquí Pablo y dice Juan al principio de su evangelio: en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿En qué principio? El principio existe por nosotros. Él es eterno, no tiene principio. El principio existe para que nosotros medianamente podamos entender lo que Dios es. El primogénito de toda la creación. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. ¿De ese hombre? Sí, de ese hombre. Del que dudaron en ese tiempo y del que siguen dudando al día de hoy. Porque al igual que en ese tiempo, el día de hoy sigue habiendo dos testimonios. El de la gente que grita que es innecesario, que no existió, o que existió pero que solo fue un gran maestro y a eso se limita. Ese es un testimonio. Y hay otro testimonio que debería ser el nuestro. Gente que diga que Él es Dios. Gente que pueda probar ante el resto de las personas que Dios cambia, que Dios es Dios, que es digno de alabanza, que transforma las vidas, que perdona pecados, que nos lleva a perdonar, que nos lleva a amar, que nos lleva a ser totalmente diferentes a lo que el mundo es y hace y grita. Perfecto, perfecto.
hablando de Jesús y hablando de su testimonio. Y miren, para cerrar este círculo, recuerdan que el primer versículo que leía dice que había falsos testigos y que se daban cuenta que eran falsos testigos porque sus testimonios no coincidían. ¿Sí se acuerda de eso? Ese fue el primer versículo que leí. Ahora, ¿por qué se puede tomar como cierto el testimonio de esa voz que se oyó en el cielo, en el bautismo, en la transfiguración y cuando anuncia su muerte? ¿Por qué se puede tomar como válido ese testimonio? Por lo que Jesús hizo cuando fue hombre y por lo que su obra alcanza a ser hasta nuestro tiempo. Por eso, el testimonio de esa voz en el cielo se puede tomar como cierto. Por eso usted y yo decidimos tomar como cierto ese testimonio. Algo que es un error, que es tener a Dios por falso testigo. Pero la gente así lo tiene. Incluso nosotros, antes de rendir nuestra vida, así teníamos a Dios. Teníamos a Dios por falso testigo, ignorando lo que ahora podemos conocer, que es el hecho de que Él es perfecto y de que su testimonio es perfecto. Amén. Y miren, cierro con esto, que es complicado, pero hubo un valiente que lo mencionó, y por supuesto que es a lo que todos aspiramos, o deberíamos aspirar como creyentes. Rápido, Génesis 1:27, ¿sabe qué dice? El hermano Ignacio lo mencionó la semana pasada, Génesis 1:27. La creación, el origen de los tiempos. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Amén? ¿Amén? Dios es perfecto, ¿amén? ¿Cómo deberíamos ser? Perfectos. No espera menos. Ay, bueno, es que tú te lo estás inventando. Mateo capítulo 20. Ay, bueno, pero es que no se trata de que me vean a mí, se trata de que vean a Dios. Mateo capítulo 20. Perdón, tengo mala cita. Vamos a Juan capítulo 17. Juan 17. ¿Lo tiene? En uno de sus últimos días, como ser humano, dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, que Jesús hace una oración. Y en parte de esa oración, lo que Jesús menciona en el capítulo 17, en el versículo 23, bueno, desde el 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren, aquí en específico habla de la unidad, pero Jesús mismo usa una palabra. ¿Qué palabra usa? Perfectos. Perfectos en unidad. ¿Le parece que somos perfectos en unidad? Deberíamos. Y a esos a los que fuimos llamados. Romanos 8:29. Ya voy a acabar. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice, para que fueran hechos semejantes, ¿a quién? Versículo 29. A la imagen de su Hijo. ¿Cómo fue su Hijo? Perfecto. No, Dios no espera menos. Una cosa que se predica mucho, bueno, que al menos yo he escuchado mucho recientemente, es este asunto de la gracia de Dios.
la cual por supuesto que confirmo y que agradezco porque sé que es la razón por la que yo estoy aquí, la gracia de Dios. Pero se ha ocupado recientemente el mensaje de la gracia para pasar por alto el pecado y para apaciguar el corazón del pecador. Si bien es cierto que la gracia de Jesucristo nos trae paz y reconciliación para con el Padre, antes de la paz y de la reconciliación, una de las cosas que nos debe traer la misma palabra de Dios y el mismo Dios es el arrepentimiento y la humillación. No se puede llegar a reconocer a Dios como Salvador de nuestros pecados si no somos humillados por su perfección. Si su perfección no me humilla al principio o no me humilla para reconocer mi pecado, me estoy saltando una parte importante de lo que es la gracia. Y ojo aquí, estoy diciendo que es Dios el que humilla. Por supuesto que hay un error donde la iglesia también ha caído, que es en el de que la iglesia humilla al pecador. Pero ese no es el tema. Ustedes y yo, sobre todo como creyentes, no deberíamos jamás usar la gracia de Dios para justificar el pecado y decir, Dios me perdona. Lo bueno es que Dios es así. No deberíamos usar esa gracia para vivir, para anhelar vivir en algo menos que perfección. Ay, hermano, es que es muy grave. Hubo un valiente que dijo, yo soy perfecto. No porque yo lo sea, sino por lo que Dios hizo en mí. Y sin temor a equivocarme y sin señalar nada, yo creo que mi hermano se ha equivocado, pero también creo que él es perfecto. Porque, recordemos esto, cuando se habla de perfección, y Dios lo sabe, es exclusiva del Señor. Pero el mismo Jesús habla de perfección en nosotros. En algún comentario lo que leía es que este término que se usa en griego para perfección en el Nuevo Testamento, en realidad, bueno, no en realidad, pero en muchas ocasiones se puede tomar como madurez. Y eso es a lo que debemos aspirar, hermano. A madurez, una madurez que sea tal que demuestre que Dios es quien dice ser, que demuestre que Jesús es quien dice ser y quien nosotros decimos que es. Madurez, madurez. No pueden pasar los años, no puede pasar el tiempo de nuestra relación con Dios y nosotros seguir siendo inmaduros. No puede pasar el tiempo y nosotros seguir diciendo, solo Dios puede juzgarme para esconder mi pecado. No puede pasar el tiempo y yo seguir diciendo, ay, no me veas a mí, vea a Dios. No, no debe pasar el tiempo. El tiempo debe pasar y yo debo ser capaz de pararme frente a la gente que grita un testimonio contrario y decir, aquí está lo que Dios hace. Y mi testimonio debería pasar por cierto. Y mi testimonio debería pasar por cierto. Cierro Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y lo leo en una versión que es la traducción viviente, Filipenses 3, 12. Miren, antes de leer esto, en resumen, Jesús es perfección. En el último momento de su vida, antes de resucitar, dice consumado es, porque Él es consciente que vino a cumplir todo lo que se tenía que cumplir. Y como dice Pablo en Colosenses, en Él es todo, la plenitud, la salvación, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del plan de Dios. En Él es todo, Él es perfección. Jesús es Dios. Y lo que Dios hace y espera de sus hijos es lo mismo. Para eso fue su sacrificio perfecto, para perdonar nuestros errores, los que son y los que van a ser. Pero por supuesto que ninguno de nosotros se debe agarrar de ese perdón garantizado que tenemos para ignorar el llamado que tenemos a la perfección. Dice Filipenses 3 en el versículo 12, Pablo en la traducción viviente
No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Para eso nos hizo suyos. Vamos a orar. Dios bueno, gracias porque en nuestro limitado conocimiento y capacidad nos das la oportunidad de reconocer que en Jesús está la plenitud de todo y para todo. Perfección, Dios en tres personas, y ese sacrificio de esa persona que existió y que cumplió a la perfección tu ley, Señor, nos da la oportunidad de presentarnos hasta tu trono de gracia, reconociendo nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestra necesidad de cambio y de transformación que solo logramos a través del Espíritu Santo. Gracias, porque hoy podemos ser testimonio de lo que tú eres, de la perfección que tú eres, a través de la perfección que nos llamas a representar, Señor, de la madurez que tú mismo produces en nosotros. No es nada nuestro, ni se trata de nosotros, ni es que hayamos sido los más importantes de entre la gente. Se trata de ti, de tu perfección y de la dignidad de lo digno que eres de nuestra alabanza, Señor, de lo digno que eres de nuestro reconocimiento. Perdónanos por ocultar, por negar, por no aspirar a la madurez, a lo que tú nos has llamado, Señor. Y provócanos a aspirar a esa perfección para la cual fuimos llamados. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.